El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que subió a otra barca y sentándose en ella, les hablaba mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: salió el sembrador a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Después los discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan para que yo los sane. Felices en cambio vuestros ojos porque ven, felices vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Escuchad pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es aquel que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Esta es una de esas magníficas parábolas que nos dejó el Evangelio, esos cuentecillos que el Señor explicaba a la gente. Es curioso cómo nuestro Dios hecho hombre, nuestro profeta, no nos habla con un lenguaje que se sale de lo cotidiano. Bueno, hay momentos en que se eleva a las alturas de la teología, diríamos. Pensad, por ejemplo, en el sermón de la última cena que nos recoge San Juan. Ahí aparece la magnitud y la altura del pensamiento de Jesús. Pero en su conversación con la gente utilizaba siempre cosas de la vida cotidiana. ¿Recordáis las parábolas que hacen referencia a la agricultura, como esta, por ejemplo, o la parábola de la cizaña,
aquel enemigo que siembra de noche cizaña en el trigo. A veces utiliza parábolas referidas a la vida pastoril, a los pastores, a los ganados, tan comunes en aquella época. El pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una y sale a buscarla. Hace referencia a las costumbres de la época, la mujer que pierde una moneda y barre la casa a buscar la moneda, un ama de casa. O sea, vais viendo cómo el Señor nos está hablando de nosotros y de nuestras cosas. Cuando Él hace una parábola, no está intentando esconder la verdad, sino al contrario, lo que está intentando es mostrárnosla de manera que podamos entenderla. Por eso los discípulos le preguntan, ¿por qué les habla siempre en parábolas? Poneos en el contexto. ¿Recordáis que decíamos el domingo pasado, gracias te doy, Padre, las palabras del Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla? Los sabios y entendidos de su tiempo, los fariseos, los sumos sacerdotes, los expertos en la ley, rechazaron el proyecto de Jesús. Así que les está mostrando, pero sus ojos no ven las palabras de Isaías, sus oídos no oyen, no quieren entender, no quieren que la palabra de Dios les salve. Por eso les hablo en parábolas, porque a los sencillos sí les llega. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas, no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y a través de la gente sencilla el Señor nos va transmitiendo su proyecto, que es el reino de Dios. Y en esta parábola no se está hablando en realidad de sementera, no se está hablando de agricultura, se está hablando de nosotros. Somos nosotros los que aparecemos ahí. Dice el Señor con el cuentecillo que el sembrador echó unas semillas que cayeron en medio del camino, allí un terreno duro, allí no es posible que crezca la semilla, vinieron los pájaros y se comieron las semillas. Es el terreno duro, el camino del mundo. Es esa semilla que cae donde no quieren oírla. La palabra de Dios está resonando permanentemente en nuestro mundo, pero hay rincones de nuestro mundo donde la palabra de Dios estorba, no les interesa para nada. No tenéis más que leeros, si queréis, el periódico, poner la tele e ir escuchando las distintas noticias. Y os daréis cuenta cómo hay un sector del mundo en el que vivimos al que la palabra de Dios, los jóvenes dirían, se la suda, perdón, no les interesa, en absoluto. Esos son los que, la semilla que ha caído en el camino, un camino que no puede dar fruto, no puede, así de simple. Luego hay otra semilla que cae en terreno pedregoso, crece enseguida, pero enseguida desaparece, porque viene el sol y lo reseca, no tiene profundidad, no cala. ¿Cuánta gente hay aquí ahora mismo que somos así? ¿Y cuánta gente hay en nuestro mundo que es así? Yo pensaba esta mañana, ¿qué ha quedado? Hace unos días estuvo aquí el Papa y se presentó nada menos que en el Congreso de los Diputados, en sesión conjunta, Congreso y Senado, y les expuso un proyecto inmenso que cuando lo lees despacio te das cuenta de la profundidad de las palabras del Papa. Les encantó, se llenaron de alegría, aplaudieron. Dicen los que estuvieron allí que el aplauso duró hasta 7 minutos aplaudiendo. ¡Oh, qué bien, qué alegría! ¿Queréis decirme qué ha quedado de la palabra del Papa? ¿Queréis decirme qué están haciendo los políticos españoles en este momento para que la palabra del Papa se realice en la vida cotidiana? Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que no han hecho nada, no lo sé, igual soy yo el equivocado, todo podría ser. Pero me da la sensación de que la semilla cayó en terreno pedregoso, se llenaron de alegría, aplaudieron, pero enseguida se secó y no dio fruto. Luego hay otro grupo que es la semilla que cae entre espinas y abrojos. Habéis visto el borde de los sembrados, los que somos de huerta y de campo lo hemos visto muchas veces, los cardos que crecen en la orilla de los sembrados. Entonces ahí cayó unas cuantas semillas, cayeron ahí y
intentaron germinar, pero claro, la potencia del cardo, de los abrojos, terminaron por chupar toda la savia de la tierra y al final la semilla no funcionó, no fructificó. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación semejante? Nosotros hemos recibido, hemos escuchado la palabra del Señor y nos hemos puesto, hemos intentado que crezca y que funcione, y hemos creado cofradías y hemos creado asociaciones y celebramos congresos y reunimos sínodos y yo, oye, qué bien todo, hasta que de pronto nos damos cuenta que el poder del mundo es demasiado grande y empiezan a aparecer los rencores, empiezan a aparecer las excomuniones, empiezan a aparecer los odios, y al final lo que parecía que podía ser una semilla de esperanza ha desaparecido, se ha perdido. Y luego queda finalmente la tierra buena, donde la semilla que cae puede producir hasta el 30, el 60, hasta el 100 por 1. Es una exageración del Señor. Los agricultores, los que hemos sido agrícolas alguna vez, sabemos que un grano de trigo, de cebada o de lo que sea, lo echas en tierra y produce una espiga que tiene pues entre 8 y 10 granos. Sacando la media de las que se estropean y las que funcionan, una cosecha del 7 por 1 ya es una buena cosecha, que de cada grano salgan 7 ya es una buena cosecha. Bueno, pues el Señor dice que de cada grano salen 30, 60, 100 por 1. Es la buena gente que produce frutos que nadie espera. La buena gente que yo conozco y a la que quiero darle un abrazo desde aquí, a tanta buena gente. Mis amigos los misioneros, los que se han dejado todo, a su familia, su ambiente, su mundo, y se han marchado a dar la vida por los demás. Daos una vuelta si queréis, simplemente por lo Campano, por los Mateos, y ahí os encontráis en medio de un barrio difícil a las monjicas de la caridad, dando el callo y dando la vida. Ahí los tenéis. Y si queréis iros más lejos, pues os dais una vuelta por el Perú o por donde queráis, y allá os encontráis a nuestros hermanos misioneros dando la vida. Pero tampoco hay que irse al Perú para verlos, si no tenéis más que daros una vuelta por Cáritas. Y encontraréis a gente que se deja su casa, se deja su familia y se va a trabajar por gente a la que ni conoce, ni le importa personalmente como tal, pero son hijos de Dios y hay que cuidarlos y hay que atenderlos. Y así, hay un montón de gente buena en el mundo, la gente que no sale en los periódicos, la gente que no sale en la primera plana de la televisión, pero un montón. Y esos son los que han escuchado la palabra de Dios, la han entendido con el corazón. A lo mejor no han entendido la filología de los términos de la palabra, ni interesa para qué, pero sí han entendido que la palabra de Dios es la expresión del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y este nos dejó un encargo: mi mandamiento os dejo, el mío, que os queráis los unos a los otros como yo os he querido, hasta ahí, que os queráis hasta dar la vida. Y ahora mismo hay un montón de gente, benditos sean, dando la vida. ¿Dónde estamos? Pues no lo sé, a lo mejor estamos en todas partes de manera sucesiva. Unas veces somos el camino, otras veces somos los abrojos, otras veces somos la tierra dura, no sé. Ojalá que el Señor nos conceda la gracia de ser la tierra buena, esa que ha escuchado en la invitación del Señor, la que nos ha hecho convencernos de que es posible otro mundo, que es posible otro mundo distinto del mundo de la guerra, que es posible un mundo distinto del mundo de la economía opresora, del mundo que explota a los más pobres, a los más débiles. Es posible otra historia, es posible otro mundo. Ojalá el Señor nos conceda la gracia de entenderlo. Esto es lo que la celebración de hoy nos pone delante. Ahora tenemos que responder nosotros, como siempre. Nosotros que somos débiles, que somos pequeños. Pero el Señor prefiere a los pequeños. Así que a lo mejor quiere hacer con nosotros
la tarea de cambiar el mundo. Vale, nos ponemos de pie y confesamos la fe que hemos recibido, la fe que nos ha llegado a lo largo de los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestra oración confiada a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que dócil a la palabra de Dios la anuncie con fidelidad y sea tierra fértil donde muchos puedan acogerse y dar fruto abundante. Roguemos al Señor. Por los gobernantes y los pueblos, para que escuchando lo que es justo y verdadero, promuevan la paz, la dignidad de las personas y el bien común. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que sufren, por los que viven momentos de dificultad, para que la palabra de Dios sea para ellos consuelo, esperanza y fortaleza en sus vidas. Roguemos al Señor. Por nosotros y por nuestras comunidades cristianas, por nuestras parroquias, para que acogiendo la semilla del reino con un corazón abierto y perseverando en ella crezcamos en la fe y demos frutos de amor y de servicio a los demás. Roguemos al Señor. Encomendad al Señor, aunque sea en el silencio de vuestro corazón, vuestra propia intención. Por estas intenciones personales, roguemos al Señor. Padre bueno, sabemos que siempre nos escuchas. Acoge nuestras oraciones que traemos ante ti, apoyados no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, y ahora vive y reina por los siglos de los siglos.